A los 17 años, mi hija Isabela fue arrestada por fabricación de metanfetaminas. Recuerdo perfectamente ese momento. El teléfono sonando a las 6:30 de la mañana. La voz fría del detective Martínez diciéndome que mi niña estaba esposada en una celda. Isabela, que nunca había probado ni un cigarrillo, acusada de ser una narcotraficante adolescente. Cuando llegué a la comisaría, la vi a través del cristal blindado. Sus ojos, normalmente llenos de determinación y sueños de ingeniería, estaban rojos de llorar. Me miró con esa expresión que me partió el alma. Papá, yo no hice nada de esto. Sabía que era inocente. Después de 20 años en inteligencia militar, puedes detectar la mentira a kilómetros. Pero lo que no podía imaginar era que detrás de esta elaborada trampa estaba mi propia familia. Mi esposa Carmen y mi suegro, el respetado juez Rafael Herrera, habían orquestado la destrucción de mi hija para proteger sus propios secretos oscuros. Esta es la historia de cómo una familia perfecta se convirtió en un campo de batalla. Antes de que todo se desmoronara, éramos la envidia de Westchester. Diego Morales, 45 años, exmilitar de inteligencia convertido en contratista gubernamental de alto nivel. Mi esposa Carmen, 40 años, una mujer elegante que parecía sacada de una revista, siempre perfectamente arreglada para las cenas benéficas y eventos sociales. Y nuestra joya, Isabela, 17 años, una mente brillante que soñaba con revolucionar la ingeniería aeroespacial. Vivíamos en una casa colonial de ladrillo rojo con jardines impecables, donde Carmen organizaba cenas para los colegas de su padre. Sí, su padre, el honorable juez Rafael Herrera, 18 años presidiendo el Tribunal de Distrito, un hombre que había construido su reputación sobre la justicia inquebrantable y la integridad familiar. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Desayunos familiares donde Isabela nos contaba sus proyectos de robótica, sus planes para el MITI, sus teorías sobre propulsión espacial. Carmen sonreía orgullosa. Yo la escuchaba fascinado. Rafael, cuando nos visitaba, asentía con benevolencia, aunque siempre terminaba sugiriendo: la ingeniería está bien, mija, pero el derecho es poder real. Las apariencias lo eran todo. Carmen manejaba nuestra imagen social como una campaña política. Yo proporcionaba la estabilidad económica y el prestigio militar. Isabela era nuestro futuro brillante, y Rafael era nuestro patriarca respetado, el hombre que había elevado a nuestra familia al círculo más exclusivo de la sociedad. Por las noches, cuando Isabela estudiaba en su habitación rodeada de libros de física y modelos de cohetes, Carmen y yo nos sentábamos en la terraza. Ella hablaba de sus planes para remodelar la cocina. Yo revisaba informes clasificados. Todo parecía perfecto, pero las familias perfectas, como aprendería pronto, son las más peligrosas. Porque cuando la perfección es una fachada, alguien siempre está dispuesto a matar para mantenerla intacta. Y mi hija Isabela estaba a punto de convertirse en el sacrificio necesario para preservar los secretos más oscuros de quienes más confiaba. La tranquilidad de Westchester ocultaba una tormenta que estaba por destruir todo lo que creía conocer sobre mi propia familia. Las grietas comenzaron a aparecer de manera sutil, como siempre ocurre con las traiciones familiares. Todo empezó cuando Isabela anunció oficialmente su decisión de estudiar ingeniería aeroespacial en el MIT. Había sido aceptada con una beca completa, algo que debería haber sido motivo de celebración. En cambio, se convirtió en el primer campo de batalla. Rafael llegó esa noche a cenar sin avisar, algo inusual en él. Durante la cena, mientras Isabela explicaba emocionada sus planes de diseñar sistemas de propulsión para misiones a Marte, mi suegro la interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabela, querida, ¿no crees que estás siendo un poco impulsiva? El derecho es una carrera más estable, más apropiada para una joven de tu posición social. La tensión fue inmediata. Isabela, que nunca había sido tímida, respondió con firmeza: Abuelo, respeto tu opinión, pero mi pasión está en la ingeniería. Quiero construir el futuro, no solo interpretarlo. Carmen intervino rápidamente, como siempre hacía cuando surgían conflictos. Papá, Isabela es muy inteligente. Estoy segura de que tomará la decisión correcta. Pero noté algo extraño en su voz, una tensión que no había escuchado antes. Las semanas siguientes trajeron más señales inquietantes.
Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Carmen pasaba horas al teléfono en el jardín, algo que nunca había hecho. Rafael comenzó a hacer comentarios aparentemente casuales sobre mi trabajo. Diego, espero que tu autorización de seguranza esté siempre en orden. Estos tiempos están difíciles para los contratistas gubernamentales. La primera amenaza real llegó durante una barbacoa familiar. Rafael me llevó aparte, supuestamente para mostrarme sus nuevas rosas, pero su tono cambió completamente cuando estuvimos solos. Diego, he estado pensando en el futuro de Isabela. Una carrera en ingeniería, bueno, podría exponerla a ambientes poco apropiados. Laboratorios, químicos, gente de dudosa reputación. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Sería terrible si algo comprometiera su futuro, o el tuyo. Esa noche, observé a Carmen más detenidamente. La mujer que había amado durante 20 años parecía una extraña. Sus gestos eran calculados, sus sonrisas forzadas. Cuando pensaba que no la veía, su expresión se volvía fría, distante. Mi entrenamiento militar me había enseñado a confiar en mis instintos, y todos me gritaban que algo estaba terriblemente mal en mi propia casa. La verdad llegó como un puñetazo en el estómago. Era un martes por la tarde cuando decidí regresar temprano del trabajo para sorprender a Carmen con flores, un gesto romántico que solía hacer cuando sentía que necesitábamos reconectar. Lo que encontré destruyó para siempre la imagen que tenía de mi matrimonio. Carmen no estaba en casa, pero su laptop estaba abierta en la mesa del comedor. Una notificación de mensaje parpadeaba en la pantalla. Mi entrenamiento en inteligencia me había enseñado a ser observador, y lo que vi me heló la sangre. Rodrigo Mendoza, necesitamos hablar sobre el plan. Rafael está impaciente. Rodrigo Mendoza. Conocía ese nombre. Un abogado de defensa criminal con reputación dudosa, especializado en casos de narcotráfico. ¿Qué diablos tenía que ver Carmen con él? Mi instinto militar se activó. En cuestión de minutos, había accedido a su cuenta de correo electrónico. Lo que encontré era peor de lo que jamás imaginé. Meses de correspondencia entre Carmen, Rafael y Rodrigo. Conversaciones sobre neutralizar amenazas, proteger intereses familiares y referencias constantes a la niña problemática, claramente refiriéndose a Isabela. Pero lo más devastador fueron las fotos. Carmen y Rodrigo en un hotel del centro, besándose apasionadamente. Fechas que coincidían con sus supuestas reuniones de caridad y cenas con amigas. Mi esposa de 20 años me había estado engañando. Y no solo eso. Estaba conspirando contra nuestra propia hija. Los correos revelaron una red de corrupción que me dejó sin aliento. Rafael había estado vendiendo sentencias favorables durante años. Rodrigo era su intermediario, conectándolo con carteles de drogas y organizaciones criminales. Habían lavado millones de dólares a través de donaciones benéficas y inversiones inmobiliarias. Pero Isabela representaba un problema. Su brillantez académica, su integridad moral, su futuro en ingeniería aeroespacial, la convertían en una amenaza potencial. Si algún día descubría las actividades de su abuelo, podría destruir todo el imperio criminal que habían construido. La solución era diabólica en su simplicidad. Destruir su reputación antes de que pudiera convertirse en un peligro. Un arresto por drogas arruinaría sus posibilidades en el MIT. La convertiría en una paria social. Y más importante, la mantendría bajo control de Rafael para siempre. Carmen había aceptado sacrificar a nuestra hija para proteger los secretos de su padre y mantener su estilo de vida lujoso. El amor que creía que sentía por Isabela era una mentira. Todo había sido una mentira. Esa noche, mientras Carmen dormía a mi lado, la observé como si fuera una extraña. La mujer que había jurado amarme y proteger a nuestra familia, había vendido el alma de nuestra hija por dinero sucio y poder corrupto. La guerra había comenzado, aunque ellos aún no lo sabían. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación que habría impresionado a cualquier espía profesional. Mientras Carmen y Rafael creían que tenían el control total, yo me convertí en un fantasma en mi propia casa, observando, documentando, preparándome para la batalla que sabía que se avecinaba. La presión sobre Isabela se intensificó de manera sistemática. Rafael comenzó a visitarnos casi diariamente,
siempre con alguna excusa: revisar unos documentos, cenar en familia o simplemente pasar tiempo con su nieta favorita. Pero yo podía ver la manipulación detrás de cada sonrisa. Isabela, he estado hablando con el decano de la Facultad de Derecho de Harvard, le decía durante la cena, cortando meticulosamente su bistec. Está muy interesado en conocerte. Una joven de tu calibre intelectual sería perfecta para el derecho constitucional. Isabela mantenía su posición con una determinación que me llenaba de orgullo. Abuelo, agradezco tu interés, pero mi corazón está en la ingeniería. Quiero diseñar cohetes, no interpretar leyes. Carmen intervenía con comentarios aparentemente inocentes pero cargados de veneno. Cariño, tal vez deberías considerar las opciones. La ingeniería es muy competitiva, muy masculina. ¿Realmente quieres pasar tu vida en laboratorios sucios con químicos peligrosos? Mientras tanto, implementé discretamente medidas de seguridad que mi familia interpretó como paranoia profesional. Instalé cámaras de seguridad para proteger la casa de robos. Comencé a acompañar a Isabela a su trabajo de verano en el laboratorio de química de la universidad local porque me quedaba de camino. Le regalé un teléfono nuevo con GPS integrado para estar siempre conectados. Isabela, bendita sea su inocencia, pensaba que era un padre sobreprotector. No tenía idea de que estaba documentando cada movimiento, cada persona con la que interactuaba, cada momento de su día. Sabía que cuando llegara el golpe, necesitaría una cronología perfecta para demostrar su inocencia. Las amenazas hacia mí se volvieron más directas. Rafael comenzó a hacer comentarios sobre irregularidades en contratos gubernamentales, sobre investigaciones internas que podrían afectar mi autorización de seguridad. Carmen mencionaba casualmente conversaciones con amigos en recursos humanos que habían escuchado rumores sobre mi desempeño laboral. Una noche, mientras revisaba los archivos que había copiado de la computadora de Carmen, encontré algo que me heló la sangre. Un cronograma detallado. Operación Limpieza, lo llamaban. Tenían fechas específicas, roles asignados, incluso un plan de contingencia si yo me volvía problemático. El ataque contra Isabela estaba programado para la semana siguiente. Esa madrugada, me senté en mi estudio observando a mi hija dormir a través del monitor de seguridad. A los 17 años, seguía abrazando el oso de peluche que le había regalado cuando cumplió 5. Soñaba con las estrellas, con cohetes que llevarían a la humanidad a nuevos mundos. No tenía idea de que su propia familia había planeado destruir esos sueños para siempre. Pero yo sí lo sabía, y estaba listo para la guerra. El viernes 15 de julio a las 7:23 de la mañana, mi mundo se desplomó exactamente como ellos lo habían planeado. Isabela había llegado temprano al laboratorio de química de la Universidad Estatal, como hacía todos los días de su trabajo de verano. Era una estudiante ejemplar, siempre la primera en llegar y la última en irse, fascinada por los experimentos de síntesis molecular que realizaba bajo supervisión. La llamada llegó mientras yo revisaba informes de inteligencia en mi oficina. Detective Martínez. Voz profesional pero con un tono que reconocí inmediatamente. El de alguien que está ejecutando órdenes desde arriba. Señor Morales, necesito que venga a la estación. Su hija Isabela ha sido arrestada por posesión y fabricación de metanfetaminas con intención de distribuir. El mundo se detuvo. A pesar de saber que esto llegaría, a pesar de toda mi preparación, escuchar esas palabras sobre mi hija me golpeó como una bala. Eso es imposible, logré articular. Mi hija jamás... Señor, encontramos evidencia sustancial en su estación de trabajo. Precursores químicos, equipo de destilación modificado y aproximadamente 200 gramos de metanfetamina cristalizada escondidos en su casillero personal. Cuando llegué a la estación, Isabela estaba en una celda de detención juvenil, todavía vestida con su bata de laboratorio. Sus ojos estaban rojos, no solo de llorar, sino de shock puro. Me miró a través de los barrotes con una expresión que me partió el alma, confusión total, terror, y una pregunta silenciosa que gritaba, ¿cómo es posible esto? Papá, susurró cuando me acerqué. Alguien puso esas cosas en mi casillero. Yo nunca he visto esas sustancias antes. Trabajo con síntesis de polímeros, no con eso. Examiné las evidencias que me permitieron ver. Mi entrenamiento militar me había enseñado a analizar escenas de crimen
y esto apestaba a montaje desde el primer momento. Los precursores químicos estaban demasiado bien organizados, demasiado obviamente colocados. El equipo de destilación era de grado profesional, no algo que una estudiante de 17 años podría obtener o saber usar. Pero la pieza más reveladora fue la metanfetamina misma. Cristales perfectos, pureza del 99%, empaquetados en bolsas con sellos de distribución profesional. Si Isabela hubiera estado fabricando drogas, habría evidencia de experimentos fallidos, de aprendizaje, de errores típicos de un novato. Esto era trabajo de profesionales plantado para incriminarla. Entonces llegó la salvación. Rafael Herrera apareció en la estación como un patriarca benevolente, con su toga judicial y su expresión de preocupación paternal perfectamente ensayada. «Diego, hijo mío», me dijo, poniendo una mano en mi hombro. «Esto es terrible, pero no todo está perdido. Conozco al fiscal del distrito. Podemos llegar a un acuerdo. Isabela puede confesar culpabilidad por posesión menor, hacer servicio comunitario, tal vez 1 año de libertad condicional. Su futuro no tiene que estar arruinado». Era brillante. Rafael se ofrecía como salvador mientras ejecutaba la destrucción. Un conflicto de intereses obvio que cualquier abogado competente habría señalado inmediatamente, pero presentado como generosidad familiar. «Por supuesto», continuó, «tendría que renunciar a sus planes del MIT. Las universidades prestigiosas no aceptan estudiantes con antecedentes criminales, pero Harvard Law tiene programas de rehabilitación». Ahí estaba, el verdadero objetivo. Destruir sus sueños de ingeniería y encadenarla al mundo legal donde Rafael podría controlarla para siempre. Esa noche, abracé a Isabela mientras lloraba en mi hombro. «Papá, ¿por qué me está pasando esto? ¿Quién me haría algo así?» No podía decirle la verdad todavía. No podía destrozar su corazón revelándole que su propia madre y abuelo habían orquestado su destrucción. Pero sí le hice una promesa. «Te juro por mi vida, Isabela, que vamos a demostrar tu inocencia. Y vamos a hacer que paguen todos los responsables». La guerra había comenzado oficialmente. Las siguientes 72 horas fueron las más intensas de mi carrera militar y civil combinadas. Mientras Rafael presionaba para una audiencia rápida de declaración de culpabilidad y Carmen interpretaba el papel de madre devastada pero realista, yo me convertí en una máquina de investigación de un solo hombre. Mi primera parada fue el laboratorio donde Isabela trabajaba. El doctor Sebastián Vega, supervisor del programa de verano, era un hombre íntegro que conocía bien a mi hija. Su testimonio fue revelador. «Señor Morales, Isabela es la estudiante más ética que he tenido en 15 años. Nunca trabajaba sola. Siempre seguía protocolos. Y jamás tuvo acceso a los químicos que encontraron en su casillero. Pero lo más importante fue lo que me mostró en las cámaras de seguridad. El sistema tenía un punto ciego estratégico exactamente donde estaba el casillero de Isabela. Alguien con conocimiento del laboratorio había sabido exactamente dónde plantar las evidencias sin ser detectado. Revisé los registros de acceso al edificio. 3 personas habían entrado después del horario normal durante la semana anterior. El conserje nocturno, el doctor Vega para recoger unos documentos y Rodrigo Mendoza, registrado como consultor legal para una inspección de seguridad. La pieza del rompecabezas encajó perfectamente. Rodrigo había plantado las evidencias, usando su acceso como abogado para una consulta fabricada. Rafael había coordinado el arresto a través de sus contactos en la fiscalía. Carmen había proporcionado la información sobre los horarios y rutinas de Isabela, pero necesitaba más. Contraté a un investigador privado, Miguel Santos, excompañero de mi unidad militar, que ahora trabajaba en el sector civil. En 48 horas, Miguel había destapado una red de corrupción que se extendía por todo el sistema judicial del condado. Los registros bancarios fueron reveladores. Rafael tenía cuentas offshore en las Islas Caimán, con depósitos regulares que coincidían exactamente con las fechas de sentencias controvertidas. Rodrigo había recibido transferencias millonarias de organizaciones criminales conocidas. Carmen tenía una cuenta secreta alimentada por honorarios de consultoría de empresas fantasma. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando intercepté una conversación telefónica entre Carmen y Rodrigo. Mi casa estaba completamente vigilada ahora. Cada llamada grabada, cada movimiento documentado.
¿Estás seguro de que las evidencias son suficientes?, preguntaba Carmen, su voz tensa. Tranquila, amor. Rafael se aseguró de que el fiscal asignado sea uno de los nuestros. La niña va a confesar culpabilidad mañana, y todo esto habrá terminado. Diego no tiene opción. ¿Y si se resiste? Si contrata un abogado independiente. La risa de Rodrigo fue escalofriante. Entonces activamos el plan B. Diego pierde su autorización de seguridad por vínculos familiares con actividades criminales. Sin trabajo, sin dinero, sin credibilidad. La familia perfecta se convierte en parias sociales, y Rafael mantiene el control total. Esa noche, mientras Carmen dormía a mi lado fingiendo preocupación maternal, yo estaba en mi estudio organizando un contraataque que destruiría todo su mundo corrupto. Tenía evidencias de lavado de dinero, soborno judicial, conspiración criminal y manipulación de evidencias. Pero más importante, tenía algo que ellos no esperaban: 20 años de experiencia en operaciones encubiertas y una determinación paternal que convertiría su plan perfecto en su perdición total. Isabela era inocente, y yo tenía las pruebas para demostrarlo, pero no me conformaría solo con limpiar su nombre. Iba a exponer toda la red criminal y asegurarme de que cada uno de los conspiradores pagara por intentar destruir a mi hija. La caza había comenzado. El momento de la verdad llegó el domingo por la noche. Isabela estaba en su habitación, oficialmente preparándose mentalmente para la audiencia de declaración de culpabilidad del lunes, pero yo sabía que era hora de convertir a mi hija de víctima en aliada. Necesitaba que entendiera la magnitud de la traición y que estuviera dispuesta a participar en la operación más arriesgada de mi vida. Toqué suavemente la puerta de su habitación. La encontré sentada en el suelo, rodeada de sus proyectos de ingeniería, llorando silenciosamente mientras sostenía su carta de aceptación del MIT. La imagen me partió el corazón, pero también fortaleció mi resolución. «Isabela», le dije cerrando la puerta detrás de mí, «necesito contarte algo que va a cambiar todo lo que crees saber sobre nuestra familia». Durante las siguientes 2 horas, le revelé cada detalle de la conspiración. Mostré las evidencias, reproduje las grabaciones, expliqué las conexiones financieras. Observé cómo la incredulidad en sus ojos se transformaba en shock, luego en dolor, y finalmente en una furia fría que reconocí como mía propia. «¿Mamá sabía?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No solo sabía, ella proporcionó la información sobre tus horarios, tus rutinas, tu personalidad. Ella les dijo exactamente cómo destruirte de la manera más efectiva». Isabela se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la traición. Cuando finalmente habló, su voz tenía una determinación que me llenó de orgullo. «¿Qué necesitas que haga?», le expliqué mi plan. Era arriesgado. Requería que Isabela actuara como una actriz consumada, y dependía de que nuestros enemigos subestimaran tanto su inteligencia como mi experiencia militar. Mañana en la audiencia vas a parecer quebrada. Vas a actuar como si estuvieras considerando seriamente confesar culpabilidad. Rafael y Carmen necesitan creer que su plan está funcionando perfectamente. Isabela asintió, entendiendo inmediatamente la estrategia. Quieres que se sientan seguros para que cometan más errores. Exactamente. Mientras tanto, yo voy a fingir que estoy desesperado, dispuesto a aceptar cualquier ayuda de Rafael. Necesito que él revele más detalles sobre la operación, que se sienta tan confiado que baje la guardia completamente. Pero la parte más difícil del plan requería que Isabela confrontara directamente a Rafael con información que solo el verdadero culpable podría conocer. Era peligroso, pero era la única manera de conseguir una confesión grabada. «Isabela, necesito que entiendas algo. Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Vamos a destruir a tu abuelo. Probablemente vamos a terminar con el matrimonio de tus padres, y nuestra vida nunca volverá a ser la misma». Mi hija me miró con una madurez que me sorprendió. A los 17 años, había desarrollado una fortaleza que muchos adultos nunca alcanzan. «Papá, ellos destruyeron nuestra familia el momento que decidieron sacrificarme por su dinero sucio. Yo solo quiero estudiar ingeniería, diseñar cohetes, tal vez algún día ayudar a llevar humanos a Marte. Si están dispuestos a arruinar mi vida por eso, entonces no son mi familia». Esa noche, Isabela y yo nos quedamos despiertos hasta el amanecer, perfeccionando cada detalle de nuestro contraataque. Practicamos sus líneas,
cronometramos las secuencias y preparamos las grabaciones que necesitaríamos como evidencia. Cuando Carmen se despertó el lunes por la mañana, encontró a una Isabela aparentemente derrotada desayunando en silencio, y a un Diego aparentemente desesperado revisando obsesivamente documentos legales. No tenían idea de que estaban viendo a dos soldados preparándose para la batalla final. La operación Justicia para Isabela había comenzado. El miércoles por la tarde, 3 días después de la audiencia donde Isabela había interpretado magistralmente el papel de una adolescente quebrada, considerando sus opciones, llegó el momento de activar la fase más peligrosa de nuestro plan. Rafael había mordido el anzuelo completamente, convencido de que tenía control total sobre la situación. Carmen había salido a una de sus reuniones de caridad. Que yo sabía era una cita con Rodrigo para celebrar su victoria anticipada. La casa estaba perfecta para lo que necesitábamos. Privacidad total y todos los dispositivos de grabación estratégicamente colocados. Isabela llamó a Rafael con voz temblorosa. «Abuelo, ¿podrías venir a casa? Necesito hablar contigo sobre lo que va a pasar mañana en la audiencia. Papá está en el trabajo y mamá salió. Me siento muy confundida». Rafael llegó en 20 minutos, prácticamente radiante de satisfacción. Entró a la sala con esa sonrisa paternalista que había perfeccionado durante décadas en el tribunal, cargando una carpeta que supuse contenía los documentos de confesión ya preparados. «Mi querida Isabela», dijo, sentándose en su sillón favorito, «me alegra que hayas tomado la decisión madura. Sé que esto es difícil, pero confesar culpabilidad es lo mejor para todos. Tu futuro puede ser brillante, solo que diferente a lo que habías planeado». Isabela, sentada frente a él con las manos temblorosas y los ojos rojos de llorar, una actuación digna de un Oscar, asintió lentamente. «Abuelo, hay algo que no entiendo, algo que me está volviendo loca». «Dime, querida, estoy aquí para ayudarte». «Los químicos que encontraron en mi casillero». Isabela hizo una pausa, como si le costara trabajo hablar. «Yo trabajo con síntesis de polímeros. Nunca he visto efedrina pseudoefedrina en mi vida. Ni siquiera sabía que esos químicos existían hasta que me arrestaron». Rafael mantuvo su expresión compasiva, pero yo pude ver un destello de alerta en sus ojos. «Querida, a veces las personas experimentan con cosas sin darse cuenta completamente de lo que están haciendo. El estrés, la presión académica». «Pero abuelo», Isabela continuó, su voz ganando una fuerza sutil. «El detective me mostró las bolsas donde estaban empaquetadas las drogas. Tenían un sello específico, como una marca. Me dijo que era la firma de un distribuidor conocido en el área. El cambio en Rafael fue casi imperceptible, pero yo lo capté. Sus hombros se tensaron ligeramente. Sus dedos tamborilearon una vez sobre el brazo del sillón. «Isabela, no deberías preocuparte por esos detalles técnicos. ¿Cómo sabías sobre los sellos, abuelo?». La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Rafael parpadeó, confundido. «¿Qué quieres decir?». Isabela se inclinó hacia adelante, y por primera vez desde que comenzó la conversación, su voz fue completamente clara y firme. «Nunca mencioné que las drogas tenían sellos. Solo dije que las bolsas tenían una marca. Pero tú inmediatamente supiste que me refería a sellos de distribuidor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver el momento exacto en que Rafael se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Su expresión paternalista se desvaneció, reemplazada por algo mucho más frío y calculador. «Isabela, creo que estás malinterpretando». «También malinterpreté cuando mencionaste que el laboratorio tenía puntos ciegos de seguridad la semana pasada, porque yo nunca te dije nada sobre las cámaras de seguridad del laboratorio». Rafael se puso de pie bruscamente, toda pretensión de benevolencia abandonada. «Niña estúpida, ¿qué crees que estás haciendo? Estoy descubriendo que mi propio abuelo destruyó mi vida para proteger sus negocios criminales». La máscara finalmente cayó por completo. Rafael la miró con una frialdad que habría aterrorizado a cualquier adolescente normal, pero Isabela mantuvo su posición con una valentía que me llenó de orgullo paternal. «Tu vida no está destruida, Isabela. Está siendo redirigida, y vas a agradecer esta lección cuando seas mayor». «¿Lección? ¿Llamas lección a plantar drogas en mi casillero? Llamo lección a enseñarte que en esta familia yo decido quién tiene futuro y quién no». Y ahí estaba, la confesión completa, grabada en alta definición desde 3 ángulos diferentes.
La trampa se había cerrado perfectamente. El momento que siguió a la confesión de Rafael fue uno de los más tensos de mi vida. Desde mi posición oculta en el estudio adyacente, donde había estado monitoreando y grabando toda la conversación, sabía que era hora de hacer mi entrada. Pero primero, necesitaba que Rafael se hundiera aún más profundo en su propia tumba. Isabela, con una compostura que me asombró, continuó presionando. Abuelo, ¿cuántas veces has hecho esto antes? ¿Cuántas vidas has destruido para mantener tu poder? Rafael se acercó a ella, su voz ahora amenazante. Isabela, vas a olvidar esta conversación. Vas a confesar culpabilidad mañana. Vas a estudiar derecho como yo decido. Y vas a mantener tu boca cerrada sobre cosas que no entiendes. ¿O qué? ¿Vas a plantar más evidencias? ¿Vas a hacer que arresten a papá también? La sonrisa de Rafael fue escalofriante. Tu padre ya está en mi lista, querida. Su autorización de seguridad puede desaparecer con una simple llamada telefónica. ¿Crees que alguien va a creer a un ex militar desempleado con una hija drogadicta? Ese fue mi momento. Salí del estudio con 3 carpetas en las manos y una expresión que Rafael reconoció inmediatamente. La de un soldado que había encontrado a su enemigo. «Hola, Rafael», dije. Mi voz calmada pero cargada de amenaza. Interesante conversación. El color desapareció del rostro de mi suegro. Se giró hacia mí, luego hacia Isabela, finalmente comprendiendo que había caído en una trampa perfectamente orquestada. «Diego, yo estaba tratando de hacer que Isabela entrara en razón, confesando que plantaste drogas en su casillero, amenazando con destruir mi carrera, admitiendo que controlas el sistema judicial del condado». Dejé las carpetas sobre la mesa de centro con un golpe seco. «Siéntate, Rafael. Tenemos mucho de qué hablar». Rafael intentó mantener su autoridad. «No voy a tolerar este tipo de... Te vas a sentar», repetí, y algo en mi tono le hizo obedecer inmediatamente. «Porque vas a escuchar exactamente lo que va a pasar ahora». Abrí la primera carpeta. «Estos son los registros bancarios de tus cuentas offshore. 23 millones de dólares en sobornos documentados durante los últimos 8 años. Su rostro se puso gris. Abrí la segunda carpeta. «Estas son las grabaciones de tus conversaciones con Rodrigo Mendoza coordinando la venta de sentencias. Tengo nombres, fechas, montos específicos». Sus manos comenzaron a temblar. Abrí la tercera carpeta. «Y esto es mi favorito. La evidencia completa de cómo plantaste las drogas en el casillero de Isabela, incluyendo el registro de acceso de Rodrigo al laboratorio y las transferencias de dinero que recibió por el trabajo». Rafael se desplomó en el sillón, finalmente comprendiendo la magnitud de su situación. «Aquí están tus opciones, Rafael», continué, mi voz ahora fría como el hielo. «Tienes exactamente 24 horas para retirar todos los cargos contra Isabela. Vas a llamar al fiscal. Vas a admitir que las evidencias fueron plantadas y vas a asegurar que el expediente de mi hija sea completamente limpio. Diego, no puedes... ¿No puedo qué? ¿Destruir tu carrera? ¿Enviarte a prisión por el resto de tu vida? ¿Exponer tu red de corrupción ante el FBI?» Me incliné hacia él. «Rafael, he pasado 20 años protegiendo los secretos de este país. Sé exactamente cómo destruir los tuyos». Isabela se acercó y se puso a mi lado, mirando a su abuelo con una mezcla de desprecio y lástima. «Si no cumples», continué, «mañana por la mañana estas carpetas llegan al FBI, al Departamento de Justicia, al periódico local y a cada juez honesto que quede en este condado. Tu imperio se derrumba. Rodrigo va a prisión y tú pasarás el resto de tu vida en una celda federal». Rafael me miró con odio puro, pero sabía que estaba derrotado. «Tienes hasta mañana a las 6 p.m., Rafael. No me hagas esperarte». La llamada llegó exactamente a las 5:47 p.m. del día siguiente. Rafael, con una voz que había perdido toda su arrogancia judicial, me informó que todos los cargos contra Isabela habían sido retirados debido a irregularidades en el proceso de recolección de evidencias. El fiscal del distrito, aparentemente, había descubierto serias dudas sobre la integridad de la investigación, pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Rafael había cumplido con la primera parte del ultimátum para salvar su pellejo, pero había subestimado gravemente mi determinación. No me conformaría solo con limpiar el nombre de Isabela. Toda la red de corrupción iba a caer. Esa noche,
Mientras Isabela celebraba discretamente la restauración de su futuro en el MIT, yo estaba en mi estudio ejecutando la fase final de la operación. Las carpetas que le había mostrado a Rafael eran solo una fracción de la evidencia que había recopilado. Durante las últimas 2 semanas, había construido un caso federal que destruiría no solo a Rafael, sino a toda su organización criminal. A las 6:00 am del viernes, agentes del FBI llegaron simultáneamente a 3 ubicaciones: la casa de Rafael, el bufete de abogados de Rodrigo Mendoza y, sorprendentemente para ella, el spa donde Carmen estaba relajándose después de una semana estresante. Observé desde mi ventana cómo esposaban a Rafael en su entrada principal, su toga judicial reemplazada por un uniforme naranja de prisión preventiva. Los vecinos de Westchester, que durante años habían admirado al honorable juez, ahora lo veían como lo que realmente era: un criminal de cuello blanco que había vendido la justicia al mejor postor. Carmen regresó a casa esa tarde escoltada por agentes federales. Cuando entró a la sala donde Isabela y yo la esperábamos, ya no quedaba nada de la mujer elegante y controlada que había sido mi esposa durante 20 años. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje corrido, y sus manos temblaban mientras sostenía los documentos de acusación. «Diego», susurró, «necesitamos hablar». «No», respondí firmemente. «Ya no tenemos nada de qué hablar. Tus abogados pueden contactar a los míos». Carmen miró a Isabela con una expresión que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde para eso. «Isabela, cariño, tienes que entender. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Mi hija, con una madurez que me llenó de orgullo, respondió con una voz calmada pero firme: «Mamá, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Elegiste el dinero y el poder sobre tu propia hija. No hay explicación que pueda justificar eso. Los cargos federales fueron devastadores». Rafael enfrentaba 47 cargos incluyendo soborno, conspiración, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Rodrigo, 31 cargos de conspiración criminal y facilitación de actividades de narcotráfico. Carmen, 12 cargos de conspiración y complicidad en el montaje de evidencias. Pero lo más satisfactorio fue ver cómo se desmoronó toda la red. Cuando los federales comenzaron a investigar los casos que Rafael había manejado durante los últimos 8 años, descubrieron un patrón sistemático de corrupción que había afectado a cientos de familias. Criminales peligrosos habían recibido sentencias mínimas a cambio de sobornos, mientras que personas inocentes habían sido enviadas a prisión para mantener las apariencias. La investigación se expandió como ondas en un estanque. Otros jueces, fiscales y abogados fueron arrestados. El sistema judicial del condado tuvo que ser prácticamente reconstruido desde cero. 3 meses después, Rafael fue sentenciado a 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Rodrigo recibió 18 años. Carmen, que había cooperado parcialmente con la investigación, recibió 8 años, pero perdió todo: su casa, sus cuentas bancarias y cualquier respeto que hubiera tenido en la comunidad. Isabela y yo nos mudamos a una casa más pequeña pero honesta en otro estado, donde ella pudo comenzar sus estudios en el MIT sin la sombra de la infamia familiar. Yo encontré trabajo como consultor de seguridad para una empresa privada, utilizando mi experiencia militar de manera legítima. La familia perfecta de Westchester había desaparecido para siempre. Pero en su lugar, Isabela y yo habíamos construido algo mucho más valioso: una relación basada en la verdad, la justicia y el amor incondicional. Los gigantes habían caído, y nosotros habíamos sobrevivido para contar la historia. 2 años después de la caída del imperio de Rafael, Isabela y yo nos encontrábamos en una vida completamente diferente, pero infinitamente más auténtica. Nuestra casa en Cambridge, Massachusetts, era una fracción del tamaño de la mansión de Westchester, pero cada rincón respiraba honestidad. Las paredes estaban decoradas con los proyectos de ingeniería de Isabela, sus certificados del MIT, y fotografías de nosotros dos construyendo una nueva vida desde cero. Isabela había florecido en el MIT de una manera que me llenaba de orgullo paternal cada día. Su experiencia con la injusticia la había convertido en una estudiante aún más determinada, pero también en una persona con una profundidad emocional que pocos jóvenes de su edad poseían. Sus profesores la describían como
excepcionalmente madura y con una ética de trabajo inquebrantable. Papá, me dijo una tarde mientras trabajaba en su proyecto de propulsión iónica, a veces pienso que lo que pasó fue necesario. No la parte horrible, sino descubrir quiénes éramos realmente cuando todo se derrumbó. Tenía razón. La adversidad había revelado nuestro verdadero carácter. Mientras Rafael, Carmen y Rodrigo se habían desmoronado cuando se enfrentaron a las consecuencias de sus acciones, Isabela y yo habíamos encontrado una fortaleza que no sabíamos que poseíamos. Mi trabajo como consultor de seguridad me había dado una nueva perspectiva sobre la integridad profesional. Ayudaba a empresas a protegerse contra el tipo de corrupción que había destruido a mi familia anterior. Era irónico, pero mi experiencia personal con la traición me había convertido en un experto en detectar y prevenir la corrupción corporativa. Las noticias sobre el juicio habían seguido llegando durante meses. Rafael había intentado apelar su sentencia, pero la evidencia era abrumadora. En prisión, había perdido todo el respeto y poder que había acumulado durante décadas. Los otros prisioneros sabían que era un juez corrupto, y en el sistema penitenciario, eso lo convertía en un paria. Carmen había salido en libertad condicional después de servir 5 años, pero su vida era irreconocible. Vivía en un apartamento pequeño, trabajaba como recepcionista en una clínica dental, y según los reportes que ocasionalmente recibía, había envejecido dramáticamente. La mujer que una vez había sido la reina social de Westchester, ahora era una exconvicta tratando de reconstruir una vida sin privilegios ni conexiones. Rodrigo había muerto en prisión durante su 2º año de sentencia. Oficialmente fue un ataque cardíaco, pero los rumores sugerían que había cruzado a las personas equivocadas dentro del sistema penitenciario. Su muerte había cerrado varios casos pendientes, pero también había servido como una advertencia sombría sobre las consecuencias de la corrupción. Isabela había decidido especializarse en sistemas de propulsión para exploración espacial, inspirada, según me confesó, por el deseo de escapar de la gravedad de los problemas terrestres y ayudar a la humanidad a alcanzar las estrellas. Su proyecto de tesis estaba siendo supervisado por uno de los ingenieros más respetados de la NASA, y ya había recibido ofertas de prácticas profesionales de SpaceX y Blue Origin. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me preguntó una noche mientras cenábamos en nuestra pequeña cocina. No extraño la casa grande, ni las cenas elegantes, ni siquiera la sensación de ser especial en Westchester. Lo único que extraño es la sensación de tener una familia completa. Tenemos una familia completa, le respondí. Solo que ahora es una familia honesta. Isabela sonrió, pero pude ver la melancolía en sus ojos. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella todavía lloraba por la madre que había perdido, no por la muerte, sino por la traición. Habíamos aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o conexiones sociales, sino en la capacidad de mirarse al espejo cada mañana sin sentir vergüenza. Habíamos perdido una fortuna, pero habíamos ganado algo mucho más valioso: la certeza de que podíamos confiar completamente el uno en el otro. La reconstrucción había sido dolorosa, pero había valido la pena. Sobre las ruinas de la familia perfecta de Westchester, habíamos construido algo real, algo duradero, algo que ninguna cantidad de dinero sucio podría comprar jamás. 5 años después del colapso de nuestro mundo anterior, Isabela se graduó summa cum laude del MIT, con una doble especialización en ingeniería aeroespacial y astrofísica. Mientras caminaba por el escenario para recibir su diploma, no pude evitar pensar en el camino tortuoso que nos había llevado hasta ese momento. La joven de 22 años que recibía honores académicos era fundamentalmente diferente de la adolescente de 17 que había sido arrestada injustamente. La adversidad la había forjado como el acero se forja en el fuego. Su discurso como valedictorian de su promoción fue un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre. Hace 5 años, alguien trató de convencerme de que mi futuro estaba predeterminado, que mis sueños eran irrelevantes y que mi valor se medía por mi disposición a obedecer sin cuestionar. Hoy estoy aquí porque aprendí que la verdad, aunque dolorosa, siempre es más poderosa que las mentiras cómodas. Mi padre me enseñó que la integridad no es algo que se puede comprar, vender o negociar. Es algo que se elige cada día,
especialmente cuando esa elección tiene un costo. Entre la audiencia, noté a varios representantes de la NASA, SpaceX y otras organizaciones aeroespaciales. Isabela había rechazado ofertas lucrativas de 3 compañías diferentes para aceptar una posición en un proyecto de investigación conjunto NASA-MIT, enfocado en sistemas de propulsión para misiones a Marte. Su salario inicial era modesto comparado con las ofertas corporativas, pero el trabajo representaba exactamente lo que había soñado desde niña: ayudar a llevar a la humanidad a las estrellas. Después de la ceremonia, mientras celebrábamos en un restaurante pequeño pero acogedor cerca del campus, Isabela me sorprendió con una revelación que cambió mi perspectiva sobre todo lo que habíamos vivido. Papá, hay algo que nunca te dije sobre aquellos días terribles cuando me arrestaron. ¿Qué cosa? La noche antes de que me plantaran las drogas, tuve una pesadilla. Soñé que estaba en una nave espacial que se dirigía a Marte, pero cuando miré por la ventana, la Tierra estaba en llamas. Cuando desperté, tuve la sensación más extraña de que algo terrible iba a pasar, pero también de que, de alguna manera, ese algo terrible era necesario para llegar a donde necesitaba estar. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el concepto del destino y la adversidad. ¿Habría Isabela desarrollado la misma fortaleza, determinación y claridad moral si hubiera crecido en el mundo privilegiado pero corrupto de Westchester? ¿Habría yo descubierto mi verdadera capacidad de luchar por la justicia si nunca hubiera sido traicionado por las personas más cercanas a mí? 6 meses después de su graduación, Isabela me llamó desde el Centro Espacial Johnson en Houston, donde estaba trabajando en simulaciones de propulsión para la misión Artemis III. Papá, ¿recuerdas cuando me dijiste que íbamos a hacer que pagaran todos los responsables? Por supuesto. Creo que ya pagaron. Pero más importante, creo que nosotros ganamos algo mucho más valioso de lo que perdimos. Tenía razón. Rafael había muerto en prisión el año anterior. Un hombre quebrado que había perdido todo lo que alguna vez valoró. Carmen había intentado contactarnos varias veces después de su liberación, pero Isabela había decidido que algunas traiciones son imperdonables. Rodrigo había pagado el precio último por sus crímenes, pero nosotros habíamos ganado algo que ninguno de ellos había poseído jamás: la satisfacción de saber que cada logro, cada éxito, cada momento de felicidad había sido ganado honestamente. El legado de la verdad no era solo que habíamos sobrevivido a la traición y la injusticia, era que habíamos demostrado que la integridad, aunque costosa a corto plazo, siempre prevalece a largo plazo. Isabela estaba literalmente alcanzando las estrellas, y yo había encontrado una nueva carrera ayudando a otras familias a protegerse contra la corrupción. La familia perfecta de Westchester había sido una ilusión construida sobre mentiras y dinero sucio. La familia que habíamos construido sobre sus ruinas era pequeña, modesta, pero absolutamente real, y esa realidad valía más que cualquier mansión, cualquier cuenta bancaria o cualquier conexión social que hubiéramos perdido en el proceso.